¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Orlando Rocha ya en esta fase previa de cierre del ciclo, en la que vamos a hacer un recuento a partir de un conjunto de textos más o menos proficuo de las principales preguntas que hemos desarrollado hasta el momento, ¿no? Los textos están muy interesantes, hay una temática bastante variada que va a permitirnos enfocarnos, digamos, en el tipo de texto que probablemente desarrollemos en el último examen, que son, en rigor, el texto en inglés, que es un texto expositivo, y es muy probable que el texto mixto o tal vez el texto dialéctico tenga un corte científico, ¿no? Entonces hay que estar un poco atentos a ello. Ya saben que los textos científicos pueden ser de divulgación, de alguna investigación en particular, o también puede ser producto de la práctica científica, ¿no? Eso también es posible. Aunque en ese último caso, la especialización demanda un conocimiento más amplio de los contenidos que se desarrollan en el texto. Entonces vamos a arrancar esta primera sección con 4 textos puntuales, luego vamos a desarrollar 2 textos más y finalmente los 2 textos en inglés, ¿no? Con eso cerramos la semana 18ª. Nuevamente los invito a que pregunten si acaso tienen ustedes alguna consulta sobre el desarrollo de los textos. Siempre es importante hacer una retroalimentación, una discusión. Y bueno, eso lo dejo abierto. De momento entonces vamos a iniciar la discusión y la lectura de un texto sobre Nicolás Copérnico. Empezamos ahora entonces. Entonces el texto empieza así: Nicolás Copérnico, el célebre monje renacentista que revolucionó la milenaria tradición astronómica de su tiempo, lo hizo curiosamente a pesar suyo, contra su voluntad. Voy mucho cuidado con esto. La palabra curiosamente es la palabra de sentido contextual, ¿no? Curiosamente dice a pesar suyo, contra su voluntad. O sea que la revolución no fue, probablemente fue premeditada, me refiero al planteamiento de esta nueva manera de ver el universo, eso sí, el descubrimiento, pero la revolución que generó esa propuesta posiblemente no era algo que él haya trazado como objetivo. Dice que Copérnico nació en la ciudad polaca de Torun el 15 de febrero de 1473 y falleció en Frombork, también Polonia, el 24 de mayo de 1543. Al joven Copérnico le tocó vivir en pleno auge del Renacimiento, movimiento al que contribuyó decisivamente luego de una dilatada formación de 2 décadas en la Universidad de Cracovia, en su tierra natal. Primero y luego en las universidades de Bolonia, Padua y Ferrara en Italia, cuna y sede del movimiento renacentista. En ellas, Copérnico cursó estudios diversos de medicina, derecho canónico, literatura, lenguas clásicas, geografía, economía, matemáticas y astronomía, entre otros. Vean ustedes en realidad el estudio sostenido que realizó Nicolás Copérnico y que en cierta medida podría sugerirnos que un buen exponente de esto que se llama intellectual whole, o la idea del intelectual total, podría estar encarnada en la figura de Copérnico. Si bien en su vida pública dio muestras de su erudición en los diversos campos a los que por su saber fue convocado en su Polonia natal, Copérnico fue especialmente reconocido en Europa como un astrónomo y matemático de primer orden. Bueno, destacaba definitivamente en matemáticas, era un astrónomo reputado, pero eso no quiere decir que solo haya dominado esas 2 materias. De quien se esperó por mucho tiempo una contribución definitiva al ya antiguo problema de la forma y la estructura del universo. O sea, todos esperaban que Copérnico resolviera el debate respecto de cuál era la forma y la estructura del cosmos, ¿no? Nada menos que tamaña empresa cayó sobre los brazos de Nicolás Copérnico. Por 2000 años el hombre europeo desarrolló una visión del universo que desde los pitagóricos hasta la Divina Comedia de Dante había variado relativamente poco. En ella se concebía el universo como una gran esfera celeste que tenía nuestro planeta, la Tierra, como el centro. Es la visión geocéntrica, ¿no? Entonces aquí tenemos el planeta Tierra, por aquí Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, y bueno, es el centro, ¿no? El centro. Por aquí está el Sol, imaginemos, ¿sí? Por aquí algún planeta, por aquí otro, y así. Vamos a ir más o menos configurando el universo con base en la Tierra como el centro. Alrededor de la Tierra giraban con movimiento, ojo con esto, giraban con movimiento circular y uniforme, distancias iguales a velocidades iguales,
Primero la Luna, luego el Sol, los planetas observables a simple vista, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Y por último la llamada esfera de las estrellas fijas, el conjunto de las estrellas visibles en el firmamento nocturno, que constituía la cara interna del límite último del universo. Se trataba del universo tolemaico, propuesto por Claudio Ptolomeo, a partir de los conocimientos por él heredados de los antiguos sabios pitagóricos y alejandrinos, y que él a su vez legaría a los sabios árabes y latinos medievales, que conocieron su obra con el nombre de Almagesto. Bueno, en la Edad Media entonces hubo una especie de herencia de este saber tolemaico, en el cual la Tierra estaba al centro de todo, y bueno, diversos astros giraban en torno de él. Luego dice aquí, este fue el universo que conoció y revolucionó Copérnico con su poderosa mente matemática, un universo que hacia fines del siglo XV e inicios del XVI enfrentaba un conjunto enorme de problemas que le resultaba imposible resolver, y que Copérnico ayudó a comprender mejor proponiendo un giro revolucionario. Sacó a la Tierra del centro y la puso a orbitar junto con la Luna en torno a un nuevo centro, el Sol. Transformó el universo geocéntrico de la antigüedad en el universo heliocéntrico de la modernidad. Pero la humanidad no estaba psicológicamente preparada para un cambio tan radical, ¿no? Es decir, la humanidad daba por hecho, daba por sentado que la Tierra era el centro del cosmos, ¿no? Es en ese sentido que esta idea resulta fundamental. La humanidad no estaba preparada para un cambio tan radical. Copérnico fue consciente de ello y su obra sobre la revolución de las esferas celestes, que le tomó más de 20 años elaborar y que ya estaba lista hacia 1530, o sea, antes de su muerte, tuvo que esperar casi 15 años más el año de la muerte de Copérnico para que por fin viera la luz de la imprenta. Y ya impresa tuvo que aguardar todavía 70 años para que otra obra clave, El mensajero sideral de Galileo Galilei, de 1610, la pusiera en el foco de atención y la polémica públicas. ¿Por qué demoró tanto Copérnico en publicar su obra? ¿Temía acaso las consecuencias que le podría acarrear su revolucionaria teoría? Se han ensayado muchas respuestas, pero no hay una definitiva. Así que tal vez quepa dudar de que Copérnico haya sido el mismo revolucionario. No cabe dudar, sin embargo, del carácter revolucionario de su obra, aunque si queremos ser más precisos, debemos decir que las imprevisibles consecuencias de su obra, antes que ella misma, sí tuvieron ese carácter que permite designar a ese fenómeno científico-cultural que originó una imagen del universo algo más próxima al actual, y de paso ayudó a conformar el espíritu moderno de la ciencia con el nombre de Revolución Copernicana. Bien. Y bien, entonces el autor lo que propone es que en efecto Copérnico genera toda una revolución sobre la concepción del universo, cambia definitivamente la mirada respecto del centro ¿no? Entonces la Tierra deja de ser el centro para él, y en esta imagen, en las cuales esa es una cuestión importante, ¿no? Imaginemos la Tierra aquí, vamos a colocarle otro color, imaginemos la Tierra por aquí, ahí la tenemos, por aquí tenemos Norteamérica, Sudamérica, qué sé yo, bla, 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 bla. Y bueno, se suponía que las órbitas eran círculos perfectos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y en esos círculos perfectos entonces orbitaban los demás planetas. Vamos a colocar estos cuerpos con un color gris. Y por aquí tenemos un planeta, por aquí otro, etcétera, etcétera, qué sé yo. Bueno, esta idea cambia radicalmente. Ya no es más la Tierra el centro del universo, sino el Sol. Y eso genera pues un cambio de concepción, un cambio de mentalidad peligroso, pienso yo, para Copérnico. Y es en ese sentido que esta revolución copernicana hacia el final del texto no se plantea como una revolución que él haya prefijado como un objetivo a cumplir, ¿no? Entonces, respecto a la obra de Copérnico se pone en relieve el hecho de haberse anticipado su tiempo. Esa es la clave correcta, ¿no? En efecto, lo que hace Copérnico es plantear una propuesta muy vanguardista, ¿no? Para la cual se señala aquí la humanidad no estaba preparada, porque la humanidad concebía que la Tierra era el centro del universo siguiendo pues la cosmovisión judeocristiana, la cual por supuesto tenía un asidero en la visión tolemaica del cosmos. Entonces la clave correcta es la A. Vamos ahora con la pregunta 2. El adverbio curiosamente remite a una. O sea, curiosamente se señala aquí en el texto, él revolucionó esta milenaria tradición astronómica contra su voluntad. En consecuencia, curiosamente nos remite a una paradoja, un aspecto contradictorio, ¿no? Él no quiso revolucionarlo, pero lo hizo.
Ya, entonces ahí tenemos la clave correcta, la D. Se infiere del texto que la teoría heliocéntrica, es decir, el Sol como centro de, ¿sí? Ya esta es una visión novedosa, por supuesto. Ahí tenemos al Sol radiante, incandescente, y ahora es el Sol el centro del universo. Pero ya no estamos hablando de círculos perfectos, ¿no? Ya no son círculos perfectos, aunque Copérnico no es que plantee esto, ¿no? Esto ya es, en realidad, es un planteamiento posterior. Él mantiene este esquema inicial, que estoy planteando aquí a la derecha, de círculos concéntricos perfectos, pero la Tierra deja de ser el centro del universo, ¿no? Y coloca al Sol. Entonces, la teoría heliocéntrica se defiende en El mensajero sideral, 70 años después, la obra de Galileo Galilei, obra en la cual se recoge el pensamiento de Copérnico. En consecuencia, la clave correcta sería la B, esta nueva perspectiva del universo. Dada la naturaleza del cambio propuesto, o sea, del cambio de Copérnico, resulta incompatible asumir que Copérnico se refiriese a la trayectoria elíptica de los planetas. Es decir, y lo voy a colocar aquí, ¿no? Nuevamente, ahí tenemos al Sol y esta elipse, ¿no? La elipse. Bueno, esta es una visión ya posterior. Esto no fue planteado o no fue concebido por Copérnico en absoluto, ¿no? Él todavía pensaba en esos círculos perfectos. Esta es una imagen posterior del cosmos. Entonces, en ese sentido, la clave correcta es la A. Eso sería incongruente, ¿no? Él todavía sigue pensando en círculos perfectos, las órbitas como círculos perfectos. Entonces, ¿resulta incongruente asumir que Copérnico se refiriese al movimiento de las esferas celestes? Sí, habla de eso es compatible. A los ciclos regulares circunsolares, estas órbitas perfectas circulares, eso es correcto. A las estrellas que son visibles en el cielo también, y eso se señala en el segundo párrafo. Entonces la clave correcta es la A, porque en ningún momento él modifica estos círculos perfectos por elipses, ¿no? 5. Si Claudio Ptolomeo hubiese pensado en un universo con la Tierra orbitando alrededor del Sol, habría culminado lo que procuró la antigua tradición griega. Bueno, él es parte de esa tradición griega, ¿no? Así que no puede ser esa la clave. Habría resuelto algunas complicaciones de su propio sistema, eso es claro, ¿no? Era un modelo, dice aquí, voy a citar el texto. Se señala aquí lo siguiente, ¿no? En ella se considera el universo como una gran esfera celeste que tenía nuestro planeta, la Tierra, como centro. Alrededor de la Tierra giraban con movimiento circular y uniforme, distancias iguales a velocidades iguales, primero la Luna, luego el Sol, los planetas, entre otros, ¿no? Se trataba del universo tolemaico, propuesto por Claudio Ptolomeo, a partir de los conocimientos por él heredados de los antiguos sabios pitagóricos. Y se señala además que este universo, esta visión del mundo hacia fines del siglo XV, inicio del XVI, enfrentaba un conjunto enorme de problemas que le resultaba imposible resolver y que Copérnico ayudó a comprender mejor proponiendo un giro revolucionario. ¿Cuál es? Sacó a la Tierra del centro y la puso a orbitar junto con la Luna en torno del Sol. Entonces, si Ptolomeo hubiera anticipado esta visión del cosmos con un Sol al centro y con los planetas orbitando alrededor, habría resuelto algunas complicaciones de su propio sistema, ¿no? Que era un sistema problemático al plantear la Tierra como centro del universo. 6. Se deduce del texto que el sistema cosmológico configurado por Ptolomeo fue totalmente derruido por Nicolás Copérnico. Esto sería falso por una razón. Copérnico no desecha todo lo de la propuesta de Ptolomeo. Todavía sigue manteniendo las órbitas como círculos perfectos. Carecía de fisuras de índole astronómica el sistema de Ptolomeo, más bien tenía muchos problemas. Así que la B también sería incompatible. Utiliza un sistema matemático arábigo, tampoco es la clave correcta. Digamos que el sistema arábigo vino de manera posterior, y lo dice claramente aquí. Legaría a los árabes y latinos medievales, estamos de acuerdo. De manera que esa no puede ser la clave tampoco y nos queda solo una, era compatible con la doctrina del cristianismo. Digamos que no fue problemática esa propuesta de Ptolomeo, porque se condecía con las Sagradas Escrituras, y más bien sí, la propuesta de Copérnico era una propuesta que friccionaba directamente con la cosmovisión judeo-cristiana, ¿no? Era pues una impugnación de ese saber que por su naturaleza era considerado sagrado. Bien, resolvimos el texto número 1, pasemos de inmediato a la segunda lectura. In Town. Dice acá lo siguiente. La melatonina es una hormona segregada por la glándula pineal. Ayuda a restablecer los ritmos fisiológicos y quizá contribuye a regular el ciclo del sueño. Esa es una propiedad. No es de extrañar que se hayan elogiado sus virtudes para aliviar las molestias causadas por los cambios de horario al hacer viajes largos en avión. Esta sigue siendo su aplicación más probada. Y como somnífero universal.
¿no? Entonces se le reconoce por eso a la melatonina. Pero el mayor éxito de la melatonina se debe al temor de la gente a envejecer. La concentración en el organismo de hormonas como la testosterona, los estrógenos y la melatonina es un índice de la juventud de una persona. ¿Cuándo tenemos nosotros un mayor nivel de testosterona, estrógeno y melatonina? Pues cuando alcanzamos la edad adulta, pues alcanza su mayor magnitud en los adultos jóvenes y disminuye a un ritmo constante en la edad madura y la vejez. ¿Qué pasaría si mantuviéramos la concentración propia de la juventud? ¿Podríamos combatir los efectos del envejecimiento? Ciertos experimentos realizados con ratas y ratones parecían indicar que sí. El oncólogo estadounidense William Riegelston y el inmunólogo italiano Walter Pierpaoli trasplantaron las glándulas pineales de unos ratones jóvenes a unos de edad mediana y avanzada para incrementar su concentración de melatonina, y estos rejuvenecieron a ojos vistas, según escribieron los médicos en su libro The Melatonin Miracle, publicado en 1995. Sin embargo, en el Journal of the American Medical Association apareció después un artículo que expresaba algunas reservas sobre la melatonina. Puede reducir la fertilidad de ambos sexos e inhibir el deseo sexual de los varones. Además, constriñe las arterias cerebrales de las ratas. Se tienen al parecer efectos negativos, visibles. En abril de 1997, el Instituto Nacional de la Senectud, o sea, de la vejez de Estados Unidos, emprendió una campaña en los medios informativos desaconsejando el uso de remedios hormonales contra el envejecimiento por el peligro que entrañan. Los expertos de la institución advierten que no se ha comprobado que la melatonina tenga las propiedades rejuvenecedoras que se le atribuyen y no aconsejan tomar preparados hormonales si no es bajo la supervisión de un médico. Bueno, aquí el punto en concreto es el desarrollo de la melatonina como tópico, no ese es el tópico fundamental. Pero además es sobre los potenciales efectos negativos de la melatonina. Se supone que esta es una hormona vinculada con la juventud, ¿no? Conforme vamos volviéndonos, vamos cumpliendo nuestro tiempo aquí en el ciclo vital, mientras nos vamos volviendo más viejos, eso va a implicar que los niveles de melatonina desciendan, bajen, y por supuesto que eso va a traer algunos efectos. Esta es una pregunta interesante. En última instancia nos enfocamos en la parte final del texto. El autor del texto trata de advertir sobre los beneficios terapéuticos de la hormona melatonina, las causas del envejecimiento prematuro en el ser humano, las reacciones adversas al organismo al usar melatonina, los experimentos para inducir la longevidad de los roedores. La clave correcta es la C, las reacciones adversas del organismo al usar melatonina. A propósito de estos experimentos que se han realizado, ¿no? En este caso en ratas, podría suponerse que ha habido resultados positivos y que por eso sería conveniente para revertir los efectos del envejecimiento usar esta hormona, pero más bien en la fase experimental han derivado inconvenientes, ¿no? 2, en el texto se emplea el término reservas. Se ve esto con reservas. Entonces, para indicar que los beneficios y los usos de la hormona melatonina, no. Algunos efectos perniciosos de la melatonina, esa es la clave. Estamos viendo lo que es negativo respecto a esta hormona. Las ventajas hormonales de la melatonina y finalmente la disfunción secretora de la glándula pineal. 3. Resulta incongruente con el texto sostener que un alto índice de melatonina es un claro indicador de senescencia orgánica. Todo lo contrario, ¿no? Es un claro indicador de juventud, más bien. Puede ayudar a regular el ciclo humano del sueño. C. Tiene cierta asociación con el rejuvenecimiento y puede ocasionar cambios nocivos en el organismo. Entonces resulta incongruente, ¿no? Con este índice que es un claro indicador de senescencia orgánica. Eso sería incompatible. ¿Por qué razón sería incompatible eso? Porque más bien la melatonina indica que la persona es joven, ¿no? Es muy joven. Cerremos el texto de una vez. Del texto se desprende que la hormona melatonina restablece los ritmos fisiológicos del organismo, coadyuva, es decir, promueve y ayuda a la regeneración de las células enfermas, alcanza su mayor concentración en la edad anciana, es un paliativo efectivo para los casos de insomnio. ¿Cuál sería la clave correcta ahí? Que es un paliativo para los casos de insomnio. Vean ustedes que nos señala aquí en la lectura que la melatonina es un somnífero comprobado, ¿no? La clave es la D. Y finalmente, si se comprobara que la alta concentración de melatonina incide en el rejuvenecimiento de una persona, podría ser empleada como un potente somnífero. Ya no se podría hablar del milagro de la melatonina,
se reforzaría la campaña iniciada en el año 1997, se corroborarían los resultados experimentales de Riggelson. La clave correcta sería la D, ¿no? En efecto, si hubiese pues un involucramiento, una correlación entre la alta concentración de melatonina y el rejuvenecimiento de una persona, entonces Riggelson habría estado en lo cierto. Vamos con el texto 3 de inmediato. Un texto interesante el texto 3, también de divulgación científica, por favor, mucho ojo. Bien, y dice así: en los primeros años del siglo XX, cuando Rutherford y su colega Frederick Soddy estaban investigando la naturaleza de la radioactividad, descubrieron una curiosa y fundamental propiedad del átomo, o más bien de su núcleo. Recibió el nombre de desintegración radiactiva e implicó un cambio fundamental en un átomo individual: la ruptura de un núcleo y la expulsión de fragmentos del mismo. Pero no parecía verse afectada por ninguna influencia exterior. Se calentaran los átomos o se enfriaran, se les colocara en vacío o en un depósito de agua, el proceso de desintegración radiactiva continuaba imperturbable. Además, no parecía existir forma alguna de predecir, esta es una idea importante, no parecía existir alguna forma de predecir exactamente cuándo un átomo particular de la sustancia radioactiva se desintegraría, emitiendo una partícula alfa, o una partícula beta y rayos gamma. Entonces no habría manera de definir en qué momento exacto esto iba a ocurrir, ¿no? En cambio, los experimentos demostraban que ante un gran número de átomos radioactivos del mismo elemento, una cierta proporción se desintegraba siempre en un cierto tiempo. Para cada elemento radiactivo existe un tiempo característico también semivida, durante el cual se desintegra exactamente la mitad de los átomos de la muestra. El radio, por ejemplo, tiene una semivida de 1600 años. Una forma radioactiva de carbono, llamada carbono 14, tiene una semivida de un poco menos de 6000 años, lo cual resulta útil para las dataciones arqueológicas, y el potasio radioactivo se desintegra con semivida de 1300 millones de años. Este numeral, por favor, colóquenlo junto, no puede estar separado con espacio. Así se escribe 1300, ¿ok? Y finalmente, medularmente el texto aborda, vamos ahora con la primera pregunta, rápidamente, la causa última y profunda de la desintegración radioactiva de todos los átomos. La desintegración radioactiva del potasio como efecto de colisiones indeterminadas. Emisión de partículas alfa y gamma en función de una ley de aplicación general. Semivida de un conjunto de átomos en función de la desintegración radioactiva. ¿Cuál sería la clave en esa pregunta número 1 entonces? Es la semivida, ¿no? Y esa semivida va a tener un índice de variación. La clave correcta sería dedo entonces. Semivida de un conjunto de átomos en función de la desintegración radioactiva. Pregunta número 2. En el texto el término imperturbable connota alteración. Si es imperturbable no puede haber alteración. B, impasibilidad. ¿Qué cosa es impasibilidad? Cualidad, voy a colocarlo aquí, mucha atención. Cualidad de impasible. ¿Qué cosa es eso, profesor? ¿Qué cosa es impasible? Imperturbable. Vamos a colocarlo de nuevo, para que no se nos pierda la letra. Imperturbable. Profesor, y esa es la clave, entonces no puede ser esa la clave porque se refiere a los átomos. Y en ese sentido, imperturbable más bien está vinculado con el aspecto afectivo, emocional. No puede ser entonces la B. Regularidad sería la clave correcta, ¿no? Es que se mantiene igual, entonces es regular. Según el texto es incoherente sostener que la emisión de partículas gamma, nos lo dijo claramente aquí en el primer párrafo apenas, se señala lo siguiente. Además, no parecía existir forma alguna de predecir exactamente cuándo un átomo particular de la sustancia radioactiva se desintegraría, emitiendo una partícula alfa o una partícula beta y rayos gamma. Entonces, en la pregunta número 3, es incoherente, o sea, es incompatible sostener que la emisión de partículas gamma es algo predecible, pues, no hay manera de que pueda ser predecible, que el texto es bastante enfático en eso. Se infiere del texto que por medio del carbono 14 podemos conocer la causa de la desintegración de un átomo, podemos conocer la edad de las civilizaciones desaparecidas, se predice la semivida de átomos como del carbono y el radio, se puede determinar fehacientemente el origen del universo. Nos están indicando que el carbono 14, y lo voy a citar, tiene una semivida de un poco menos de 6000 años, lo cual resulta
útil para las dataciones arqueológicas, ¿no? Si es para las excavaciones arqueológicas, la clave correcta sería la B. Podemos conocer la edad de civilizaciones desaparecidas prístinas, ¿no? Y finalmente, entonces de nuevo, si se pudiera conocer la causa de la desintegración radioactiva de un átomo, si se pudiera conocer el conjunto de causas o la causa, sería más sencillo determinar cuál es el devenir de esas partículas, ¿no? Una especie de predicción. Entonces en la número 5, si se pudiera conocer la causa de la desintegración radioactiva de un átomo, el proceso de fragmentación del núcleo atómico sería visible, falso. Ahí vamos con la B. El semivida de un conjunto de elementos radioactivos variaría. Se podría decir la emisión de la partícula determinada. Se podría predecir. Y finalmente sería verificable la fragmentación del núcleo del carbono 14. ¿Cuál sería la clave correcta? Es la alternativa C. Se podría predecir la emisión de la partícula determinable, porque ya puedes desintegrar un átomo. Entonces es posible definir cuál va a ser el rumbo posterior, ¿sí? a ese proceso o a ese fenómeno. La clave correcta es C. Texto interesantísimo, texto sobre el pensamiento nietzscheano, dice lo siguiente: en el pensamiento de Nietzsche suelen distinguirse tres grandes periodos, y eso es fundamental. Los periodos son tres. El primero, que abarca desde sus estudios en Leipzig hasta 1877, está representado básicamente, por su obra El nacimiento de la tragedia. Vamos a ver qué es lo que nos depara este nacimiento de la tragedia nietzscheano, ¿no? Que se publicó en 1871. En ella, Nietzsche establece la distinción entre el espíritu apolíneo, esa es la primera dicotomía que expresa el mundo como representación, las artes plásticas, y el espíritu dionisíaco, que lo expresa como voluntad. Y de ahí justamente podemos derivar el libro El mundo como voluntad y representación, que lo expresa como voluntad música. Nietzsche exalta lo dionisíaco, que interpreta como encarnación de la voluntad de vivir, frente a lo apolíneo, ¿no? Que representa la vida ante la vida. Claro, lo apolíneo tiene que ver con lo que es recto, tiene que ver con la racionalidad, la perfección física, la simetría, la rigidez. En cambio, lo apolíneo es esa fuerza incontenible, que además Nietzsche, como buen filólogo, aprendió a descubrir y a determinar cuál era el verdadero sentido, ¿sí? Entonces, el verdadero sentido para Nietzsche de lo dionisíaco estaba vinculado con la tragedia griega, ¿no? Y la concepción de tragedia que Nietzsche manejaba no era la actual, a saber, la consideración de que somos desgraciados todos y hay que echarnos a llorar, ¿no? Era una visión mucho más frontal ante la vida, y por esa razón él consideraba que lo apolíneo era una huida ante la vida. El ideal estético del espíritu dionisíaco es el drama wagneriano que pone en escena la fuerza incontenible. Bueno, es lo que tenemos en el caso de Wagner, ¿no? Por lo menos en sus primeras obras, en sus primeras composiciones, Nietzsche asumió que ahí estaba encarnada la esencia del espíritu dionisíaco. Precisamente la ruptura de Nietzsche con Wagner es el hito, ojo con esta palabra, es el hito que marca el tránsito del primer periodo al segundo, que va desde 1878 hasta 1882. Nietzsche reprocha a Wagner el haber cedido en su obra Parsifal ante los ideales del cristianismo, intrínsecamente contrarios a las fuerzas de la vida. En este segundo periodo, Nietzsche se aparta de los ideales y maestros que había admirado hasta entonces, se muestra crítico hacia el arte y la metafísica y se vuelve hacia el positivismo naturalista de la Ilustración, aunque sin caer en el culto al progreso. La obra central de este periodo es Humano demasiado humano, un libro para espíritus libres dedicado a Voltaire. El tercer periodo del pensamiento de Nietzsche arranca el año 1882 con la publicación de su obra magna, Así habló Zaratustra. O sea, para cada etapa de la filosofía nietzscheana tenemos una obra de sustento, ¿no? Las doctrinas de este periodo parten de la concepción de la vida como dolor, lucha e irracionalidad, pero viene el aporte nietzscheano es como parte de la cosmovisión griega en rigor, ¿no? Y él, aun cuando aborda ese tipo de tópicos, el dolor, la lucha e irracionalidad que había aprendido en Schopenhauer tempranamente, ¿no?
Pero no se queda con todo lo que Schopenhauer señala, porque dice acá que rechaza la actitud de resignación ante ello. Nietzsche tenía la intención de presentar estas ideas en una obra sistemática que debía titularse La voluntad de poder. La voluntad de poder ya es una obra póstuma, ¿no? No es que él haya acabado y la haya publicado. Al parecer hubo alguna manipulación también de esa obra post-mortem, ¿no? Pero no pudo terminarla. Fue publicada después de su muerte con las anotaciones que se encontraron entre sus papeles póstumos, ¿no? Ahí tenemos entonces la relación de ideas vinculadas con estos tres grandes periodos, no se olviden. El primero, vinculado con la docencia, luego la ruptura de Nietzsche con Wagner, ¿sí? Y finalmente el pensamiento nietzscheano en Así habló Zaratustra, ¿no? Bueno, entonces aquí el texto versa sobre los ciclos de las ideas morales. No solamente son ideas morales, ¿no? Así que eso sería incompatible más bien. La personalidad compleja no tiene nada que ver con la personalidad de Nietzsche. Las etapas sí, que son tres, las había delimitado incluso en cada párrafo. Los periodos de la vida no es la vida, sino es la obra. 2. Se deduce del texto que el pensamiento nietzscheano siempre se adscribió a él. Él tenía pues una visión vitalista, ¿no? Una afirmación de la vida. A pesar de que la vida pueda ser un sinsentido, vale la pena vivirla las veces que sea menester, ¿no? Entonces la clave correcta es la alternativa D. En el caso de Ito, acá se señala lo siguiente, ¿no? La ruptura con Wagner es lo que marca el hito de esta nueva etapa de su filosofía, ¿no? Y que aparece, digamos, materializada en la obra Humano demasiado humano, en la cual ahí replica las ideas del cristianismo y por esa razón rechaza a Wagner, porque considera que en el Parsifal hay, digamos, un viraje también en la propuesta artística de Wagner, ¿no? Entonces él se aleja del espíritu inicial de Schopenhauer, por ejemplo. Schopenhauer era una persona más bien fatalista, a Nietzsche no le gusta eso y entonces cambia de parecer. Ito entonces a qué alude? Alude a un vestigio histórico, momento crucial, límite discutible, demarcación polémica. La clave correcta es momento crucial, ¿no? Porque es un momento en el cual se define un nuevo Nietzsche, una nueva línea de pensamiento. Pregunta número 4. Se colige que la obra de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Vean ustedes que Nietzsche plantea lo siguiente en la primera etapa: el espíritu apolíneo, es decir, la figura de Apolo, presenta o configura la representación, y lo dionisiaco, encarnado en Dionisos, más bien está vinculado con la voluntad. En tanto que tal, se colige que la obra de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación, influyó en el primer periodo del pensamiento nietzscheano, ¿no? Ahí tenemos claramente los dos conceptos, justamente, las artes plásticas para la representación y la música como manifestación de la voluntad. ¿Qué hubiera pasado si Nietzsche hubiese exaltado el espíritu apolíneo, ¿no? Habría ponderado mucho más la música que el arte, no tendría ninguna trascendencia para la filosofía de hoy, habría mirado más las artes plásticas que la música, se habría alejado de Wagner para exaltar el cristianismo. La clave correcta es la C, ¿no? Porque lo apolíneo tiene que ver con el orden, ¿no? Con lo que es rígido, y por esa razón las artes plásticas son la mejor muestra de ello. Entonces la clave es casa. Bueno, vamos ahora a arrancar la sección B, mis estimados cachimbos. El texto número 1 es un texto acerca de los correlatos espaciales, ¿no? Que se desarrollan en los primeros años de vida y más o menos cómo influye en cierta medida algunos agentes externos como el televisor, por ejemplo, en más bien algún tipo de anomalía en el desarrollo normal de estos, ¿no? A ver, vamos a ver lo que dice el texto. El cerebro visual aprende mejor cuando se asocia el contenido visual con el motor. Actualmente los bebés pasan sentados ante el televisor muchas horas, lo que impide el desarrollo adecuado del cerebro motor. Sabemos que la estimulación motora precoz repercute de forma directa sobre la lectura o escritura. Por ejemplo, además la exposición temprana de la televisión, niños con edades entre 1 y 3 años, está asociada con dificultades socioemocionales y problemas de atención. En un estudio realizado con 1.278 niños de 1 año y 1.345 de 3 años de edad, se observó que el 10% de los niños presentaban problemas de atención a los 7 años. Los autores sugieren que para reducir el riesgo de desarrollar trastornos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se ha de controlar la exposición de los niños
a la televisión en esos periodos críticos que son tan importantes para el desarrollo cerebral. En el siguiente histograma se muestra la proporción de la muestra analizada en función de las horas diarias que veían en la televisión los niños de 1,5 años. En el eje vertical tenemos la muestra, ¿no? Aparece la proporción de niños expresada en tanto por 1. El 0,4, por ejemplo, equivale al 40% de los niños analizados, mientras que en el eje horizontal aparecen las horas que ven la TV los niños de 1 año y medio, más del 40% veían la televisión 1 hora al día, casi el 20% 2 horas, etc. Bueno, 1 hora al día, 2 horas, quizás podríamos pensarlo como algo manejable, ¿no? Vamos a ver qué nos dice ese histograma. Y bueno, ahí lo tenemos, ahí tenemos el histograma. Ya saben, la parte vertical es la muestra, la proporción de muestra, y la parte horizontal es el número de horas, ¿no? Sabemos que gran parte de la división se desarrolla en los primeros años de vida, lo que sugiere la importancia de que los niños reciban gran cantidad de información a través de una gran variedad de estímulos sensoriales. Lo que ocurre es que el desarrollo cerebral necesita profundidad, y la profundidad solo la puedes adquirir en términos físicos, ¿no? Materiales, desarrollo espacial, y la información que aporta la televisión es bidimensional. Además, esta información es tan variable que representa situaciones alejadas del entorno habitual del niño y que no permiten, por la rapidez con la que se presenta, la reflexión adecuada. La velocidad a la que sucede todo en la televisión y el consecuente estrés provocado no permiten optimizar el desarrollo sensorio-motriz y el aprendizaje del niño. Creemos que la televisión no puede sustituir la función de los padres, que deben dedicar el tiempo necesario para mostrar los objetos tridimensionales que envuelven su entorno. ¿Sí? Bueno, ahora al televisor se ha sumado un nuevo dispositivo que es el smartphone, ¿no? Y que definitivamente podría acarrear en cierta medida impactos negativos en una criatura, ¿no? Es imposible, o sea, darle el smartphone a una criatura para que se calle, por ejemplo, ¿no? En realidad es un tremendo daño el que se le hace. Vamos con las preguntas ahora. ¿Cuál es el tema central de la lectura? El riesgo de déficit de atención e hiperactividad de niños en pleno desarrollo cerebral. Un estudio que revela problemas de atención e hiperactividad en niños de 7 años. Las causas de la exposición temprana a la televisión en infantes de 1 a 3 años. Y las implicancias de la exposición temprana de los niños, de la televisión, a niños de 1 a 3 años. No trata acerca de las causas, sino más bien de las potenciales consecuencias, ¿no? Al menos menciona una causa, pero no es las causas en plural. 2. A partir de la información que provee el histograma se infiere que la exposición de los niños a la televisión disminuye conforme aumenta la edad. Hay niños de 1 año y medio que son expuestos a la televisión más de 12 horas. El promedio de exposición de los niños a la televisión es de 2 horas diarias. Ningún niño de 1 año y medio es expuesto a la televisión más de 10 horas diarias. Entonces, lo que tenemos es esto, que sí en el histograma se presenta, aunque es un margen muy pequeño, pero existen niños que están viendo televisión más de 12 horas, ¿no? Es un porcentaje pequeñísimo, pero existe. Entonces la clave correcta sería la alternativa B. Luego en el texto el concepto profundidad que connota, tiene que ver en profundidad con la experimentación del espacio real, ¿no? Por esa razón la clave correcta sería la alternativa C. No puede ser la alternativa A, observación veloz, porque eso ocurre con la televisión. Tampoco se refiere al espíritu sosegado, que tiene que ver con la tranquilidad, ¿no? Sosegado es calmado. Y luego objeto bidimensional, no, por la profundidad tiene que ver con un espacio tridimensional. Pregunta número 4, hay que describir lo que es, o definir lo que es compatible o incompatible respecto de la exposición temprana a la televisión. 1. El periodo crítico que puede generar déficit de atención es en niños de 1 y 2 años. Eso es cierto, ¿no? Eso es correcto. En el caso de produce consecuencias irreversibles, no son irreversibles, podrían tratarse eventualmente. Es incorrecto eso. Genera en la mente del niño situaciones e imágenes alejadas de su entorno habitual. Sí, porque finalmente es la tele, ¿no? Y pone en serio peligro el futuro aprendizaje escolar, es posible también por el déficit de atención. La clave correcta es dedo. Y finalmente, si en el estudio mencionado en el texto se hubiese concluido que solo un porcentaje ínfimo de niños padecía de hiperactividad y déficit de atención, ¿no? Estos trastornos habrían sido atribuidos a otros factores, la investigación habría sido cuestionada por los profesores, la exposición de niños a la televisión habría sido fomentada, el porcentaje de niños con estos trastornos habría disminuido, ¿no? Entonces, si hay pues un porcentaje ridículo, casi nada de ese universo de niños que padecía de hiperactividad y déficit de atención, entonces probablemente estos padecimientos
hayan sido atribuidos a otras variables, ¿no? Es decir, hay otras causas detrás y no es la exposición a la televisión. La clave correcta sería la A. Bien, adiós texto mixto, ahora vamos con el texto dialéctico. Durante su breve protectorado, que fue en 1821 a 1822, San Martín hizo esfuerzos por asentar la idea monárquica, o sea, lo que quería San Martín era una monarquía, como forma ideal de gobierno para el Perú nacido de la independencia. Este ideal político fue respaldado por su ministro de gobierno, Bernardo Monteagudo, y otros connotados intelectuales. Así, José Ignacio Moreno, a partir de la idea de Montesquieu, argumentó a favor de la monarquía. ¿Cuál era, digamos, el alegato principal? El alegato era que la difusión del poder político debería estar en razón directa del grado de ilustración y civilización del pueblo, y en razón inversa de la extensión del territorio que ocupaba. Entonces, según él, la mayor parte de la población yace en las tinieblas de la ignorancia, a causa del pasado colonial. Reconocía que había algún depósito de luz en la capital y algunas ciudades, pero se halla en un corto número de hombres ilustrados en el Perú. Añadió que debería considerarse asimismo la heterogeneidad de los elementos que forman la población del Perú, compuesta de tantas y diversas castas, cuyas inclinaciones y miras han sido hasta ahora opuestas con los diversos matices de color que la señalan. Para deducir de este principio el inminente riesgo de la concordia, si se establece un gobierno puramente popular, este carácter heterogéneo de la población era, según él, en el Perú, mayor que en los demás puntos de América. De acuerdo con Moreno, los hábitos y costumbres se hallaban en el Perú largamente adaptados a la monarquía. Entonces, así era como él sustentaba esta preferencia por un gobierno monárquico. El pueblo se ha habituado a las preocupaciones de rango, a las distinciones del honor, a la desigualdad, de fortuna, cosas todas incompatibles con la rigurosa democracia. Dicho hábito era aún mayor dentro de la clase indígena. No hay uno entre ellos todavía que no refresque continuamente la memoria del gobierno paternal de los incas. Pretender, pues, planificar entre ellos la forma democrática sería sacar las cosas de su quicio y exponer al Estado a un trastorno. Bien, jóvenes, entonces, en este primer corte del texto, digamos que la idea fundamental es la propuesta monárquica de San Martín, ¿no? ¿Y cuál es el sustento de esta propuesta monárquica? Digamos que podríamos predecir que el fragmento 2b plantea una propuesta diametralmente diferente, ¿no?, a esta idea monárquica de este Perú independiente. Y entonces vamos ahora con el texto 2b, dice: Manuel Pérez de Tudela, Mariano José de Arce, Faustino Sánchez Carrión, entre otros, propugnaron el gobierno republicano para el Perú independiente. El primero, en su argumentación, partió de la idea del contrato social de Rousseau. Los hombres nacen libres y se reúnen en sociedad para socorrerse mutuamente. La esencia de la libertad consiste en la libertad de los socios, en su seguridad e igualdad ante la ley. Agregó que los monarcas procuraban siempre acrecentar su autoridad, disminuyendo la de los cuerpos. Estos pretendían otro tanto, sin lograrse jamás un equilibrio. ¿Dónde quedaba entonces la estabilidad de las monarquías? Solo en la mente de sus defensores. Pérez de Tudela afirmaba que en el Perú hay luces y se puede decir sin temeridad que el que las niega perjudica al sistema y fomenta la división que sostiene el yugo de los tiranos, que el espíritu de libertad era innato en el hombre, incluso en el más primitivo. El indígena, por ejemplo, es patriota por naturaleza, ha procurado siempre recobrar la libertad, ha conservado su idioma, un odio hacia sus opresores y un vestido lúgubre por la pérdida de su libertad. Mientras que el africano sabe arrojarse al Senegal para perecer con su libertad, la ama por carácter. En el Perú había heterogeneidad en los colores, pero no en los deseos y sentimientos. El alma es igual en todos. Por su parte, José de Arce señaló que la idea de que la república correspondía a territorios pequeños y la monarquía a los grandes se había demostrado falsa desde la invención del sistema representativo, que las ideas de Moreno eran idénticas a los que muchas veces oyó para sostener el cetro de Fernando. Sánchez Carrión respondió a Moreno señalando que si bien las apreciaciones de este respecto de los hábitos y la cultura de la población peruana resultaban ciertas, no se trataba de perpetuarlas instalando un sistema de gobierno adaptado a ellos. Todo lo contrario, se necesitaba un impulso, una chispa que empujara a la transformación de tales condiciones. Bueno, aquí tenemos entonces una idea diferente, una propuesta más bien republicana en contraposición de la mirada monárquica que planteaba San Martín, ¿no? Y entonces efectivamente hay una contraposición, ¿no? San Martín tenía quizás una mirada más elitista de este Perú independiente. En cambio, Manuel Pérez de Tudela, Mariano José Arce y Faustino Sánchez Carrión están vinculados más con la propuesta de Rousseau, ¿no?
Necesitamos un contrato social para poder convivir, pero en particular o en concreto todos, en rigor, somos iguales o debemos ser iguales ante la ley, ¿no? Hasta el indígena, dicen ellos, en término medio despectivo, poseía libertad. Vamos entonces ahora con la resolución de preguntas. Pregunta número 1. En el texto la palabra asentar se entiende como, ojo, antónima. Se asentó la idea, o quería asentar la idea, quería que esa idea se acepte. Lo contrario de aceptación, ¿cuál sería? Impugnar, ¿no? Que es contradecir, refutar. El tema que se discute en ambos textos gira en torno a los sistemas de gobierno más adecuados para el Perú independiente, la plausibilidad de las ideas de Rousseau y Montesquieu en el Perú, la ilustración y el espíritu libertario del Perú surgió de la independencia, y los rasgos de las raíces históricas en el desarrollo del Perú como república. La clave correcta en este caso sería la alternativa A, los sistemas de gobierno. Tal y como los hemos definido, en el caso de San Martín, el gobierno es un gobierno monárquico. En el caso del fragmento B, el gobierno tendría que ser más bien republicano. Luego tenemos por aquí en la pregunta número 3, según José Ignacio Moreno, los factores que condicionan la necesidad de instaurar la monarquía como sistema de gobierno en el Perú son la gran extensión del territorio peruano, la poca población ilustrada de las ciudades, la insatisfacción frente a las desigualdades y la tendencia a la discordia entre las castas. Entonces la clave correcta aquí sería la alternativa D, ¿no? Ya que dentro de esta lógica, estas serían correctas, mientras que la B sería, la C sería incorrecta, ¿no? Es 1, 2, 4. Muy bien. Dos últimas preguntas, o tal vez tres, son tres. Manuel Pérez de Tudela cuestionó la monarquía como sistema de gobierno para el Perú independiente porque su establecimiento habría sido la aplicación de las ideas políticas del filósofo Montesquieu, más bien todo lo contrario, marginado el contrato social y generado conflictos de poder, provocado que los indígenas vuelvan a perder su libertad, privilegiado a las castas opresoras y sometido a los indígenas. En el caso de la pregunta número 4, la clave correcta sería la alternativa B. Efectivamente, el contrato social planteado por Rousseau en el ámbito, digamos, monárquico, en un contexto monárquico, hubiera sido pues inaceptable, ¿no? El contexto monárquico implicaba más bien una concentración de poder en el rey o en la monarquía. En el caso de la pregunta número 5, pese a sus radicales discrepancias políticas, se deduce que Moreno y Sánchez Carrión compartían un mismo diagnóstico respecto de A, el trastorno político que provocaría un nuevo sistema de gobierno. No, esa no es la clave. Nos están pidiendo aquí la coincidencia, ¿no? La coincidencia en cuanto a qué es lo que estaba ocurriendo en ese contexto político-social, la situación económica, social y cultural del Perú independiente, la actitud de la población frente a la desigualdad económica, esa es la clave correcta, ¿no? Había en rigor, en el caso de que ellos pensaban que existía pues un desequilibrio más o menos económico, una desigualdad, obviamente fue una falta de equidad, y que existía pues una respuesta frente a ello, ¿no? En cuanto a la actitud, por lo menos. Si José Ignacio Moreno hubiese argumentado a favor de que la difusión del poder político debía estar en razón inversa al grado de ilustración del pueblo, habría abonado en favor de la estabilidad política, se habría impuesto la propuesta política republicana, habría sido criticado por los bolsones de Luz de Lima y su propuesta política monarquista habría perdido asidero. La clave correcta aquí sería la D, ¿no? Si tú planteas una relación inversa, entonces la monarquía no tiene mucho asidero, ¿no? No tiene mucho sustento, sería más bien poco razonable plantear una tendencia política de ese tipo. Muy bien, señores cachimbos, vamos entonces ahora con el texto en inglés, when making a complex decision, ¿no? Cuando hacemos una decisión compleja. ¿Qué cosa implica tomar una decisión compleja? Una decisión compleja implica que tú empieces a barajar posibilidades, estructures mentalmente un plan, y que ese plan en realidad tenga una fase de series sucesivas, ¿no? Ocurre cuando ustedes, por ejemplo, enfrentan un examen, ¿no? Plantean una estrategia. Y la estrategia, si se quiere, va a estar vinculada con la comisión de una serie de pasos, ¿no? Entonces el texto que vamos a leer a continuación tiene que ver con ello, ¿no? Por esa razón aquí además en la primera idea dice we break the problem down into a series of smaller decisions, ¿no? O sea, lo que hacemos nosotros es algo así como dividir el problema. Bueno, entonces lo que hacemos nosotros es dividir el problema en una serie
decisiones pequeñas, ¿no? Dice acá. O sea, dividimos el problema y tratamos de resolverlo a través de múltiples pasos, ¿no? Y por esa razón lo que tenemos es un conocimiento vinculado con esa toma de decisiones que va a ser, por supuesto, compleja, ¿no? Dice aquí lo siguiente, for example, por ejemplo, when deciding how to treat a patient, cuando decides cómo tratar a un paciente, o cómo tratar a un paciente, cuando se decide cómo hacerlo. A doctor may follows a hierarchy of steps, ¿no? Un doctor puede seguir una jerarquía de pasos. Por ejemplo, choosing a diagnostic test, realizar un examen de diagnóstico, interpreting the results, interpretar los resultados, and then prescribing a medication, y además, y entonces prescribir o recetar una medicación, ¿no? Un medicamento. Entonces lo que hacemos nosotros es establecer una relación jerárquica, ¿no? Es lo que el texto nos señala. Y lo que hace el cerebro es actuar en consecuencia, ¿no? Es como una especie de planificación muy compleja. ¿Qué pasa si en realidad el plan que hemos ideado nos sale mal, ¿no? ¿Qué pasa si cometemos algún error? Bueno, en realidad lo que vamos a intentar buscar, eso es lo maravilloso del cerebro, es qué fue lo que generó ese error, ¿no? Entonces, solamente, digamos, después de cada decisión vamos encontrando o vamos tomando en consideración cuáles son los pasos erróneos que hemos seguido, o el paso erróneo, cuál ha sido la causa para luego replantear la estrategia. Entonces, lo que hacemos es, si definimos cuál es la causa real, entonces ganamos más confianza la siguiente vez, porque ahora vamos a saber qué es lo que va a ocurrir, cómo es que tenemos que actuar, y cuál tiene que ser el plan a idear, ¿no? Esa es más o menos la lógica del texto. Entonces, aquí ustedes tienen a continuación, tienen aquí la traducción. Entonces, traten de establecer una conexión, ¿no es cierto?, entre el texto y la traducción. Justamente es lo que les decía yo al final, que se ha descubierto que el cerebro calcula la confianza sobre el resultado de cada decisión. Entonces, si fallas, lo que hace es replantear la estrategia. ¿Qué ocurriría si el cerebro, por ejemplo, no actuara de esa manera, no procesara la información de esa forma? Bueno, simplemente nos mantendríamos en una situación de inercia permanente. Pero eso no ocurre, o sea, el cerebro trata de ver cuáles son tus posibilidades de éxito para poder ganar más confianza. Vamos ahora con la resolución de preguntas rápidamente. The passages focusing primarily on the... ¿Cuál sería el tema central? Esta es una pregunta por la jerarquía. Diagnosis of complex decisions in the human being. El diagnóstico de decisiones complejas en el ser humano. Complex and subtle decisions. Subtle es sutil. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, las decisiones complejas y sutiles in health professionals, en los profesionales de la salud, ahí tenemos la palabra health. Causes of complex decisions, las causas de las decisiones complejas over the years of life, a lo largo de los años de la vida, ¿no? Brain hierarchical steps, los pasos jerárquicos del cerebro. Involucrados in complex decision, en las decisiones complejas. ¿Cuál sería entonces la clave correcta? La clave correcta sería dedo, ¿no? Hay una serie de pasos que uno tiene que estar y que están involucrados en la toma de decisiones complejas, ¿no? El establecimiento de un plan, por ejemplo, la ideación de un plan amerita justamente ello. Jerarquía, ¿qué va a ser lo primero que voy a hacer? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? En este siguiente paso, ¿qué tengo que hacer? O sea, dividimos el problema en varias partes, ¿no? Luego, en la pregunta número 2, based on the passage, basado en el pasaje, what is the antonym of failure, ¿no? Entonces tenemos disparity, que es un cognado, que es disparidad, cheat, que es truco, success, que es éxito, truco, aquí abajo voy a colocar éxito, y finalmente advantage, que es ventaja. ¿Y cuál sería la clave entonces en el caso de failure, que es error, ¿no? Es falla. Y antonym es el antónimo. Lo contrario del error o falla es éxito, ¿no? Esa sería la clave correcta, la clave C. About information from the passage, we can infer that after taking a wrong decision, sobre la información del pasaje, podemos inferir que después de tomar una decisión errónea, una decisión equivocada, we perform complex cognitive operations, realizamos operaciones cognitivas complejas, to find, para encontrar
the reason, la razón, for the failure, de la falla. La clave correcta sería la alternativa A. Efectivamente, lo que hacemos es desarrollar operaciones cognitivas complejas, ¿no? ¿Para qué? Para detectar cuál ha sido el error. Alternativa B, ¿por qué no podría ser clave? Complex decisions, las decisiones complejas can avoid, pueden evitar. Following, seguir, a hierarchy of steps, una jerarquía de pasos, to be taken, a ser tomados, no a tomarse. C, we are able, seremos capaces to regret, de retroceder, and change the direction, y cambiar de dirección, of our decisions, de nuestras decisiones. Tampoco esa puede ser la clave, ¿no? No es que regresemos. Lo que hacemos es barajar cuáles han sido los errores. Y luego de, we can enjoy, podemos disfrutar, deciphering, descifrando, what was wrong, ¿no? Que estuvo mal, with the decision, en la decisión. Entonces la clave correcta aquí sería la alternativa A. Luego, it is not compatible with the passage to affirm that. Nos piden lo que es incompatible. The brain makes additional attempts in order to know what went wrong in a decision, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que el cerebro genera opciones adicionales para saber, digamos, qué estuvo mal en la decisión, ¿sí? MIT neuroscientist. Bueno, entonces la clave es incompatible o es compatible. Bueno, es compatible, ¿no? Porque efectivamente lo que hacemos nosotros es buscar cuáles fueron las causas por las cuales la toma de decisión ha sido una toma de decisión equivocada, ¿no? Entonces, efectivamente la clave A no puede ser la clave, ¿no? Las decisiones adicionales que nosotros tomamos nos permiten probablemente definir cuál es la causa. Y entonces lo que hacemos es replantear la estrategia. Eso sería compatible más bien. MIT neuroscientists discovered, los neurocientíficos del MIT, que es una universidad estadounidense, descubrieron that hierarchical decisions, que las decisiones jerarquizadas o jerárquicas, are never complex, nunca son complejas. Eso es abiertamente incompatible. De hecho, la toma de decisiones es compleja. Eso iría en contra de la idea principal. Así que estaremos frente a una incompatibilidad fuerte, ¿no? Making, tomar, hierarchical decisions, decisiones jerarquizadas, implica a series of smaller decisions, una serie de pequeñas decisiones, de decisiones más pequeñas en el cerebro, in the brain. Y finalmente, existen o hay, two main steps, dos principales pasos, to follow, para seguir, o a seguir, to discover, para descubrir, the reasons, las razones of a wrong decision, de una decisión equivocada. Finalmente, en la número 5, if a medical treatment, si un tratamiento médico raises to fruition. La palabra fruition es fruición. Tenemos el cognado en castellano, ¿no? ¿Qué significa fruición? Placer. Pero aquí entendemos fruición en un sentido no tan extendido, es un uso menos frecuente, ¿no? Buen término es el uso menos frecuente. Y entonces, ¿qué pasaría si el tratamiento médico llegara a buen término? O sea, si el doctor plantea un tratamiento exitoso. The doctor's brain would consider additional attempts, ¿no? El cerebro del doctor consideraría decisiones adicionales. Si llegaste a buen puerto no tendrías que considerar decisiones adicionales. No tendría sentido porque te ha ido bien con ese tratamiento. Así que esa no puede ser la clave. It would be impossible, sería imposible to decipher what went wrong, ¿no? Descifrar qué estuvo mal, qué estuvo equivocado. The decision taken by the doctor wasn't complex. La decisión tomada por el doctor no sería compleja, pero claro que sería compleja, eso sería incompatible también. The drugs prescribed, los medicamentos prescritos to the patient, al paciente, were efficient, fueron eficientes. Entonces la clave correcta sería la alternativa D. Ahora vamos con el siguiente textito, que es un texto acerca de el autismo, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va ahí. Bien, dice aquí, autism is marked, el autismo está marcado by two unusual kinds of behaviors. Está marcado por dos tipos de conductas inusuales, ¿no? Esa es la idea principal.
Ese es, digamos, lo que signa el autismo. ¿Cuáles son? Deficits in communication and social skills. La palabra skill es una palabra que ya hemos visto, ¿no? Es habilidades. Habilidades. Entonces aquí dice que las dos conductas atípicas son las siguientes, ¿no? Déficit en la comunicación y en las habilidades sociales. Esa es la primera conducta. Y la segunda es unrestricted or repetitive behaviors, y conductas restringidas o repetitivas. Y esas son, digamos, son los dos patrones. However, sin embargo, according to Susan Epstein, de acuerdo con Susan Epstein, a clinical neuropsychologist, una neuropsicóloga clínica, the classic model to diagnose autism has really resulted to be a male model. El modelo clásico para diagnosticar autismo realmente ha resultado ser un modelo masculino. Hay una cuestión interesante, ¿no? Al parecer estas dos variables, los déficits en la comunicación y en las habilidades sociales, además de estas conductas que son reiterativas o restringidas, son en realidad parte de un modelo que se enfoca más en el hombre, ¿no? That is not to say, lo cual no quiere decir, that girls, que las mujeres, don't ever fit it. Don't ever fit it, ¿no? Que las mujeres no encajen, digamos, en este modelo, ¿no? But girls tend, sino que las mujeres tienden to show it, a mostrarlo differently, de manera diferente. Vamos ahora con el siguiente párrafo. Epstein asseverates girls, Epstein afirma, asevera que las chicas struggling, que luchan with undiagnosed autism, con un autismo no diagnosticado, often, a menudo, desarrollan depresión, anxiety, ansiedad, or poor self-confidence, que sería una autoconfianza pobre, ¿no? And clinicians, y los médicos, may not really investigate underneath. Esta es una palabra nueva, underneath, que es debajo. Y los médicos pueden no investigar realmente debajo, to see, para ver, the social dysfunction, la disfunción social, caused by autism, causada por el autismo. Literalmente aquí es on the other hand, es en la otra mano, ¿no? Pero esto se traduce como por otro lado. Wendy Nash, a child and adolescent psychiatrist, una psiquiatra de niños y adolescentes, at the Child Mind Institute, del Instituto Child Mind, afirma, girls tend to control their behavior in public. Afirma que las chicas tienden a controlar su conducta en público. So people do not catch difference. Entonces algunas personas no logran detectar diferencias. But on these girls get to junior high and high school, it shows as a problem, ¿no? Pero ya cuando las chicas, digamos que entran a un nivel secundario o preparatorio, muestran tal como un problema, ¿no? O sea, lo muestran ya como un problema en rigor. Dr. Nash adds, el Dr. Nash añade, that girls can also be misdiagnosed with ADHD. Este ADHD tiene que ver con el trastorno de déficit de atención, esto es en castellano, ¿eh? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Así es como se llama. Entonces, el doctor Nash agrega, se señala aquí, que las niñas también pueden ser diagnosticadas erróneamente con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. A lot of girls, muchas chicas, who are diagnosed, quienes están diagnosticadas con este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, when they are young, cuando son jóvenes, who actually, y que realmente meet, cumplen, ese sería el sentido de meet, cumplen, the criteria for autism, los criterios para el autismo. O sea, se
se les genera un diagnóstico erróneo, ¿no? No, es que lo que pasa es que tienen, digamos, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cuando lo que tienen en realidad es autismo. ¿Y por qué razón? Porque no encaja dentro del modelo masculino. Ese es el problema. Vamos entonces con aquí tienen ustedes un vocabulario de cajón, tienen que aprenderlo de memoria. Y ahora sí vamos con las preguntas rápidamente. The main idea of the passage is... en realidad, acá vamos a tener que cambiar una de las alternativas para que pueda haber clave. O sea, acá why attitudes, que son por qué las actitudes de las chicas con autismo difieren de los niños o de los chicos. Ya, esta es una pregunta, ¿no? Y al ser una pregunta no puede ser una idea. Y luego, which makes, ¿no? ¿Qué hace difícil, to notice autistic girls, ¿no? Lo que se señala ahí es qué es lo que hace difícil notar a las niñas autistas o a las chicas con autismo. Entonces, no es una idea, porque lo que tenemos aquí más bien es un enunciado subordinado, ¿no? Subordinado, hay una oración subordinada. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, borrar which makes y colocar it is difficult, ¿no? It is difficult to notice autistic girls. Entonces, la clave correcta sería la C. En la pregunta número 2, the word meet implies, si cumples con los lineamientos, cumples con los requisitos, la clave correcta sería satisfy, ¿no? Satisfaces los criterios para definir que se trata de un caso de autismo en chicas. According to the passage, it is inconsistent to agree that autistic girls, es inconsistente afirmar que las chicas con autismo, la clave correcta sería la B, porque rompe justamente ese esquema de las dos variables a considerar en el caso de personas con autismo, ¿no? Show only two kinds, muestran solo dos tipos of behaviors, de conductas, during her life, durante su vida. Eso sería incompatible, ¿no? And finally, folks, it is inferred from Epstein view, ¿no? Se infiere del punto de vista de Epstein. Stereotypes may get in the way of autism recognition, ¿no? La clave correcta en la pregunta número 4 sería la alternativa D. ¿Por qué, profesor? Bueno, los estereotipos se refiere al hecho de que exista pues solamente una mirada masculina respecto del autismo y que no se haya todavía generado criterios para poder detectarlo en mujeres, ¿no? Lo que puede ser diagnosticado como déficit de atención e hiperactividad sería más bien un caso de autismo en mujeres, pero con una sintomatología diferente. Y por esa razón, los estereotipos podrían dificultar, ¿no? La forma de reconocer el autismo. Y finalmente, if a girl did not mask the autism, si las chicas no pudieran ocultar su autismo, alternativa A, they would develop depression or anxiety anyway, desarrollarían depresión o ansiedad de todas formas. Alternativa B, their behavior would be the same as of the boys, su conducta sería la misma que el caso de los chicos o que la de los chicos. People would get to notice a different behavior, las personas notarían un comportamiento diferente. Y finalmente, they would be bullying victims at their school, serían víctimas de bullying en su escuela, ¿no? Entonces la clave correcta sería la alternativa C. Si no pudieran ellas ocultar el autismo, entonces se podría detectar más rápido, ¿no? ¿Y cuáles serían los síntomas? Los síntomas serían los mismos que en el caso de los varones. Bien, señores cachimbos, con esto acabamos la sesión y ya la próxima semana de repaso final y listos para el examen, para este último examen que es la última prueba en realidad. Y bienvenidos a San Marcos. Muchas gracias por la atención.